aniversario Ciudad de Durazno. Qué bendición es podernos reunir una vez más. Y aquellos que no se pueden reunir y están detrás de ese aparato, bienvenidos también. Queremos que escuchen lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Así que es un gozo, una alegría estar juntos y pensar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que, qué día más maravilloso. El día del Señor. Amén. Para poder reunirnos, adorar al Señor, darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza y gozarnos de saber que podemos conocer al Dios de la gloria. Bienvenidos. Muy bien. La lectura bíblica en el día de hoy está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18 inclusive. Y hasta le pediría algo, presten atención cuando lean este pasaje, Santiago capítulo 1, porque capaz que me ayudan a pensar qué es lo que podemos predicar, cuál va a ser el tema que vamos a tener. Versículo 1 del 12 al 18. Dice así la Biblia: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Y yo voy a releer de vuelta el versículo 12, porque deberíamos de leerlo de otra manera. Dice: bienaventurado el cristiano que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Saben? Ahí dice bienaventurado el varón, pero la palabra adecuada es este pasaje está dirigido y guiado a los cristianos. Y saben, hasta que, si no me estoy adelantando al mensaje. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que están detrás del Facebook, detrás del aparato ahí por el Facebook, ¿de qué podríamos predicar en el día de hoy? No, bajen la mano. Están todos con la mano levantada y no les puedo decir a... ¿Cómo vencer la tentación? Oscar, ¿usted no andaría mirando mis notas? Oh, Señor. ¿Cómo vencer la tentación? Oh, Señor. Bueno, ¿saben? No voy a cantar, no se preocupen, no se pongan nerviosos, porque ya vi que Mercedes se puso nerviosa, dice: si el pastor canta, me voy.
Oh, No se vaya, no se vaya. No voy a cantar. Hay un himno que me apasiona y cómo me gustaría cantarlo. Pero lógicamente, en otros tiempos lo cantaba. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil será. Tentado no cedas, Oh, Señor. ceder es pecar. Oh, Señor. Es un himno precioso. Si no estaríamos en tiempo de pandemia y con los tapabocas, los haría cantar a toda fuerza, Oh, Señor. para que cantáramos alabando al Señor Amén. y cantándonos a nuestra alma, sabiendo que no debemos de ceder. Oh, Señor. Bueno, queridos hermanos, esta fue una semana especial para mí. Lógicamente el enemigo no estaba contento, me iba a atacar con tentación, para que me estaba tentando para que no predicara este mensaje. Oh, Señor. Pero no puedo dejar de predicarlo. Tengo que llevarlo a cabo, orando y clamando al Señor. Fue una semana maravillosa, no importa la tormenta, la lluvia, no importó nada. Fue una semana maravillosa porque poder servir al Señor es lo más maravilloso que hay. Amén. Por lo tanto, ¿saben? Como fue una semana un poco complicada, siempre los mensajes se supone que se comienzan por el principio. Pero hoy, como la cosa está complicada, lo voy a empezar por el final el mensaje. Si después me da tiempo, llevo la otra parte. Si no, quedamos con el final del mensaje nada más. Bueno, Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18 es la lectura. El tema es, como dijo mi hermano, cómo vencer la tentación. Usted dirá, ¿y qué problema hay? Quizá para usted no. Pero para mí sí, es un problema muy serio. ¿Saben? Estaba tentado a decirles cuántos puntos tiene el mensaje, pero no lo voy a decir porque no sé. No sé cuántos, tiene muchos puntos. Pero voy a dar los 4 puntos finales y después entraremos al tema. Primero, tenemos que saber algo. ¿Dónde comenzó la tentación? La caída, este es el punto número 1 del final del mensaje. La primera caída por tentación comenzó en el Edén, un lugar perfecto y sin falta de nada. No vamos a leer los versículos, pero Génesis 2, 17, así. Seguimos adelante. Si en el Edén, un lugar perfecto, un lugar que no faltaba nada, allí obró la tentación, ¿cuánto más en este mundo corrupto y en vidas corrompidas por el pecado como las que tenemos? No va a ser que nosotros seamos tentados. Por lo tanto, ¿saben cuando allí en el Edén? Esto tendría que dejarlo para el final, pero lo voy a presentar para que tengan una idea, porque de repente quedamos solamente con el final del mensaje, nada más. Las consecuencias, cuando llegó la tentación allí al Edén, las consecuencias vinieron enseguida. ¡Qué tremendo! ¿Saben? Y con el pecado que entró por causa de la tentación, vino una promesa preciosa y sublime. Segundo punto.
Si Satanás comenzó en el Edén y siguió con el Señor Jesucristo, tentando, usted y yo deberíamos de abrir los ojos muy grandemente y presentar atención en la hora de prueba que estamos viviendo. Pero usted debería de saber quién es el Señor Jesucristo que fue tentado. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo a través de la Biblia. Hebreos capítulo 7. Quiero que busquen si tienen Biblia. Si no tienen, no se preocupen. Voy a tratar de leerles para que puedan llegar a entender, comprender lo que el tentador hace. Dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Perdón. Si el Señor Jesucristo, que es más puro que los cielos, santo, puro, verdadero, inocente, Él fue tentado, usted y yo somos un blanco perfecto del tentador para tentarnos. Tercer punto. Para saber cómo tener la victoria sobre la tentación, tienes que conocer quién es el autor de la tentación. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo, preocupado por la iglesia de Tesalónica, ¿quieren verlo? Él dice algo muy especial. Si quieren buscarlo bien, si no, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Si Oscar lo tiene, le voy a pedir que me lo lea. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Gracias. ¿Saben qué? El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, ya estaba preocupado que el tentador estaba tentando. Y usted se preguntará, entonces, ¿quién es el tentador? ¿Quién es el tentador? Tendríamos que leer otra lectura bíblica, pero no me va a dar el tiempo porque veo que el tiempo corre. Cuando ustedes estén en vuestra casa y puedan leer Lucas capítulo 4, versículos 1 al 12, ahí van a ver cómo Satanás descargó toda su furia contra el Señor Jesucristo cuando Él estaba en el desierto tentándole. Satanás es el tentador. Satanás es el autor de la tentación. Y usted y yo debemos de estar bien conscientes quién es el tentador para poderle hacer frente. Ahora, ¿cómo conocer la fórmula para derrotar al tentador o la tentación? ¿Saben? Uno a veces, la gente viene a hacerle preguntas y uno le dice, bueno, haga así, o haga asá, o haga de la otra manera. Le voy a decir algo. No voy a dar mis opiniones. Vamos a ir a mirar lo que la Biblia dice acerca de cómo enfrentar la tentación. ¿Y saben qué? Usted y yo
debemos de estar conscientes de algo. El Dios creador del cielo y de la tierra, ese Dios que nos creó a usted y a mí, ese Dios que levantó un Salvador, ese Dios también dio una orden acerca de la tentación. Una orden. Humanamente pensándola, como hombre, hasta me parece que me cayera de una forma, no, yo tendría que, ¿cómo hacerle frente? Vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, repito, no voy a dar mis opiniones. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Dice así, está hablando de la tentación. Acá solamente voy a presentar cómo está hablando de la tentación. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Caen en tentación. ¿Cómo vencer la tentación? 1 de Timoteo 6, versículo 11. Usted y yo deberíamos de saber de memoria este versículo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hombres, los valientes, los que tienen unos músculos tremendos para luchar y pelear, huye. Parecería cobardía, huir. Bueno, la orden de Dios es que huyamos. Versículo 14, 1 de Timoteo 6, 14. Dice la palabra, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos que guardar? Cuando nos asalta la tentación, huir. Les voy a decir algo, les voy a contar algo que me pasaba a mí cuando era niño. ¿Saben? Mi padre siempre me tenía que decir, mijito, no sea boca abierta, perdonen la palabra. No, dice mi padre, cuando usted ve el peligro, huya. Y saben, vemos la tentación. No, mijito, no, querido hermano y querida hermana, huye. Este es el mandamiento de Dios para todos los cristianos. El mundo no acepta los mandamientos de Dios, pero supongo que los cristianos sí aceptan el mandamiento de Dios y lo obedecen. No voy a dar todavía ninguna referencia porque después quizá en el mensaje, si no es este domingo, será el próximo. Dice 2 de Timoteo 2:22. Quiero que vean lo que los versículos bíblicos hablan directamente para usted y para mí. Huye también de las pasiones juveniles. Huir, huir, huir. Bueno, mis queridos, esta es la fórmula para derrotar la tentación. Estos son los 4 puntos finales. Así que tendría que decir, hermanos, terminó el mensaje, pero todavía como me queda tiempo, voy a entrar al mensaje. Y vamos a mirar qué es lo que hace el tentador, nuestro enemigo, para destruirnos. ¿Saben?
en tiempos pasados, se cuenta cuando, pero pasados, bien pasados, se cuenta que cuando los barcos salían a alta mar, pero hace muchos años atrás, salían los piratas y cuando veían que un barco venía lleno de riquezas, lo atacaban. Si iba vacío, lo dejaban que pasara. ¿Saben qué? ¡Qué verdad tan grande! Los piratas hacían eso. ¿Y saben qué hace Satanás? Satanás hace lo mismo con los cristianos cuando están llenos de las bendiciones de Dios. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien que me siento! ¡Qué lindo que voy! Y entonces Satanás es cuando ataca, cuando los cristianos están llenos de bendiciones espirituales. ¿Y para qué los ataca? Para robárselas. De ahí se van. ¿Qué pasó conmigo? ¿Quieren verlo? La Biblia lo presenta de una forma, Lucas, capítulo 8. ¿Saben? Es un pasaje muy conocido, pero muy interesante. Usted recordará, es el sembrador, y ya sabrá lo que estará hablando allí. Lucas 8. Dice así la palabra de Dios, versículos 11 hasta el 14, pero leemos lo que podemos. Dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos son los que no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. ¡Qué desastre! Satanás logró su objetivo. ¿Y saben qué? El diablo siente envidia cuando ve que un cristiano está gozando de las bendiciones de Dios y por lo tanto usted y yo, perdón, no nos podemos dar el lujo o descuidarnos de que Satanás haga su obra en nosotros. ¿Saben, queridos? Cuando usted piense, no vamos a leer las historias porque no nos da tiempo leer todo, pero recuerdan en el Antiguo Testamento, Jacob con su familia, sus hijos, ahí apareció José, ese hijo amado, obediente, agradaba al padre, y el padre le hizo una túnica de colores. ¿Saben lo que despertó esa túnica de colores en el corazón de los hermanos? Envidia, celos. ¡Ah, qué cosa tremenda! Eso está en Génesis 37. Entonces, queridos, ahí vemos cómo Satanás obra y no va a quedar conforme. El mayor problema del creyente es la tentación. El mayor problema del creyente es la tentación. Usted dirá, pero no puede ser, ¿cómo va a ser la tentación en un creyente, en un cristiano, en un hijo de Dios? Yo diría, no lo puedo creer. Pero vamos a la Biblia. ¿Ustedes quieren ver qué pasó en la iglesia primitiva en el libro de Hechos? Si
mi hermano Oscar puede leerlo, capítulo 4, de Hechos, versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Y 5, 1 y 2 y 3, si puede, si no lo leo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. 5, capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Gracias, hasta ahí. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo Satanás nos tienta a hacer cosas? Ay, nuestros ojos y nuestros oídos nos llevan a mirar y nos llevan a pecar porque nos llevan a somos tentados. Ay, lo que hizo aquel. Ay, cómo se vistió este. Ay, queridos, aquí vemos en la iglesia primitiva cómo Satanás tentó el corazón de Ananías y de Zafira. Ellos podían hacer lo que querían, podían haber hecho, pero ahí Satanás había tentado su corazón. ¿Y saben qué, queridos? Para poder tener la victoria, necesitamos conocer la fórmula para vencer la tentación. Y tenemos que ir a Deuteronomio, capítulo 30, si quieren acompañarme. Deuteronomio, capítulo 30. Y allí vamos a leer unos versículos. Estuve mirando, analizando lo que Dios le está hablando a su pueblo, y Dios quiere que su pueblo sea prosperado, bendecido grandemente. Dice Deuteronomio 30, versículo 9 al 15, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Cuándo? Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Bueno, hasta aquí la lectura porque no nos va a dar el tiempo. Queridos, lo que Dios está esperando del cristiano para librarlo de la tentación es que el cristiano oiga y obedezca. Cuando obedecieres. ¿Y cuándo vamos a comenzar a obedecer? ¿Saben? Yo subrayé en el versículo 10 de Deuteronomio 30, la última parte, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón. A veces nos convertimos con la mente nomás. ¡Ay, qué lindo que es la cosa de Dios! ¡Ay, qué bueno que es! Que Dios me bendiga, que Dios me ayude, ¡qué lindo! Dios está esperando que el corazón
sea quebrantado y humillado hasta el polvo, y todo nuestro ser rendido a Cristo. Por lo tanto, para poder tener victoria, tenemos que seguir muy de cerca a Jesús. Si no lo seguimos de cerca, vamos a fracasar. ¿Quieren verlo? Salmo 34, si quieren, por favor, si no yo les leo. Salmo 34, si mi hermano lo tiene, le voy a pedir versículos 17 al 19. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Gracias. Claman los justos y Jehová los oye. Lo voy a leer en mi versión. Y los libra de todas sus tentaciones. La angustia más grande para un cristiano es cuando está en la tentación y no sabe qué decisión va a tomar. Eso es lo más triste que hay. Queridos hermanos, tenemos que seguir a Jesús muy de cerca. Aquellos que están tomando nota, no lo vamos a leer, Romanos 13, 11 al 14, pero vamos a ir a Lucas 22, 54. Lucas 22 y el versículo 54, y dice así, 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Está hablando de Cristo. Y Pedro le seguía de lejos. Queridos, ¿cuántas veces habremos orado? Yo por lo menos, no sé usted. Señor, voy a serte fiel, te voy a amar con todo el corazón. Señor, ¿recuerdan a Pedro? Mi alma daré por ti, Señor, aunque tenga que morir contigo. Ahora, ahí va, de lejos, siguiendo a Jesús. Acá voy, por curiosidad, lo estaba siguiendo. Quería saber qué iba a pasar con Jesús. ¿Dónde estaba ese Pedro? ¿Dónde está ese cristiano que tiene que salir adelante y decir: aquí estoy, soy yo el cristiano, soy yo el seguidor de Cristo? Allí estaba. Qué tristeza. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Lejos de Jesús somos fáciles presa del diablo. Ahí cuando vamos lejos. Hay una historia, no la voy a leer porque no nos da el tiempo, pero ustedes la sabrán casi de memoria. Es la del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 16. Padre, dame los bienes que me pertenecen. Y cuando le repartió los bienes, se fue a una provincia alejada. No quiero saber más nada con mi padre, quiero estar lejos, quiero vivir mi vida, quiero actuar a mi manera, soy grande, soy un cristiano maduro ya. Qué lástima, pobre hijo pródigo, allí se fue lejos. Una pregunta, ¿conocen alguna persona en la Biblia que se dio a la tentación? Bueno, ¿saben? A mí me lleva a pensar en uno. Qué triste. ¿Saben lo que me lleva a pensar? Que mi fuerza, lo que soy, no vale nada. ¿Cómo me gustaría
predicar un tema que que he preparado. No somos nada. Ay, pero, ¿saben? Escuchar eso, que no soy nada. Usted sabe lo que soy yo. A veces hablo con la gente en la calle, especialmente gente importante. Me dice, pero usted sabe quién soy yo. Y entonces le digo, usted es un pobre pecador. Ah, ¿saben? Por gracia todavía no me pegaron. La gente se enoja. No puedo entender que usted diga lo que está diciendo. ¿Usted sabe que yo soy una persona tan importante? ¿Saben? Había una persona muy importante en la Biblia. Dios lo había llamado. Dios lo había elegido. Dios lo había dotado de una fortaleza especial. Un día se fue lejos. Salió de Israel y se fue al campo enemigo. ¿Saben de quién estoy hablando? De Sansón. ¿Cómo me gustaría tener esa fuerza de Sansón? Agarraba, ¡qué maravilla! No había quien lo pare. ¿Saben qué? Qué lástima. Escuchen bien. Usted y yo quizás seamos personas muy fuertes, con decisiones claras, pero cuando la tentación ataca, usted y yo deberíamos de inmediatamente levantar nuestros ojos y buscar al Señor y decirle, Señor, me está atacando la tentación. Ustedes saben lo que le pasó, perdonen, en la forma como lo voy a presentar, pero la Biblia lo dice y yo lo voy a presentar. ¿Saben? Este Sansón que podía agarrar un león y hacerlo pedazo con sus manos, yo, si hubiera visto un león, patitas, ¿para qué te quiero? Pero él lo agarró y lo deshizo como si fuera que no era nada. Y llega al campo enemigo y anda por allí. ¿Y saben lo que? Ahí apareció el tentador. Sansón. Mirá esa chica, Sansón. Les voy a contar una historia. Cuando yo tenía, quizá no tendría 18 años, un día agarré la bicicleta y fui hasta la casa del vecino. No les voy a contar todos los detalles. Cuando volví a casa, allí estaba mi padre. ¿A dónde fue, mijito? Ah, fui a la casa del vecino porque como él tiene el mismo yo busqué los argumentos. Digo, como él tiene el mismo trator que tenemos nosotros, digo yo por unos detalles. Mitad verdad y mitad mentira. Fui por eso, pero yo fui por otra cosa. Había una nena tan linda en esa casa. Era una muñeca preciosa. No vayan a pensar mal. Yo ya era un cristiano. No la miré ni para codiciarla ni para nada. Pero la miré y quedé... cuando la... Entonces, papá me dice, así que habló del trator con el vecino. ¿Y qué más vio? Me dice mi papá. Digo, la nena, usted sabe, yo decía, pero mi padre que no vio nada, no sabía nada, pero se las tenía todas acá. Dice, ¿qué más vio, mijito? Digo, papá, qué linda es la nena, la señorita, o sea, qué linda que es esa señorita, le digo. Y mi padre me hizo una pregunta, y con esa pregunta todo quedó aclarado. ¿Es creyente esa chica? No me dijo ni que era fea, ni que era bonita, ni que era...
Nada, me dijo. Me dice, José, ¿esa chica es creyente? No. No me dijo más nada. Pero ¿saben qué? Inmediatamente yo sabía por qué mi padre me preguntó. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tan punto se terminó allí. ¿Saben? Sansón fue el campo enemigo. Sus padres le preguntaron, ¿no hay chicas en tu pueblo, en tu ciudad? Los padres le preguntaron, ay, pero papá, esa me gusta, me gusta. ¿Saben cómo los niños mal educados que empiezan, dame, 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 dame? Y se lo tenés que dar porque no queda otra. ¿Y saben qué? Pero los padres hicieron una buena pregunta. ¿No hay chicas entre los hijos de tu pueblo que fuiste a mirar una inconversa por ahí? Pero esa me gusta. Me gusta y me gusta. ¿Y saben qué? Les voy a explicar algo. ¿Cómo llegó la tentación? Sansón vivía en su pueblo. Las chicas de su pueblo se vestían correctamente. En aquel entonces, escuchen bien lo que voy a decir. En aquel entonces, a una chica ni los pies se le veían, porque las túnicas que usaban eran largas. Pero esta chica, ¡ay, Sansoncito! ¿Cómo? Lo agarró, se levantó un poco la pollera y dice, ponga la cabecita acá sobre mi rostro. ¿Saben ese hombre brutal como era de fuerza? Brum, como la cera se derritió delante de la tentación. Trajo vergüenza en nombre de Cristo. Fue un escándalo. Qué lamentable. ¿Saben, queridos? Cuando nos vamos lejos, sin pedirle la guía del Señor y querer hacer lo que nosotros queremos hacer, nos va a ir muy mal. A Sansón le fue muy mal. Perdió todo lo que tenía, perdió la fuerza, perdió los ojos. Qué lástima. ¿Saben cuando los cristianos somos llamados para traer gloria al nombre de Cristo? Por lo tanto, tenemos que estar conscientes que la tentación tenemos que saber cómo enfrentarla. Solo cerca de Jesús estaremos seguros. Salmo 91, 1 al 4. Muy conocido este salmo, pero le voy a pedir a Óscar si lo puede leer. Por favor. Salmo 91, 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. 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 ¿Saben? Cerca de Jesús, cerca del calor de Jesús, con sus alas te cubrirá. Está tomando la figura de una gallina, como cuida de sus polluelos. Así Dios quiere cuidarnos. Así el Señor Jesucristo le dijo a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise tomar tus hijos como la gallina toma sus polluelos bajo las alas? Y no quisiste. ¿Y saben qué? Las mejores victorias se ganan siempre cerca de Jesús. Amén. Cuando uno acude a Cristo, no me da mucho el tiempo, así que no vamos a leer. Esto está en Mateo 14, 28 al 33. ¿Saben? Las mejores victorias se ganan cerca de Jesús, porque todos los necesitados se acercaban y triunfaban. ¿Saben qué? Cuando usted lee Juan capítulo 8, allí cuando le traen la mujer tomada en adulterio
hasta ella se acercó a Jesús y tuvo una victoria tremenda. Ni yo te condeno. Eso es lo más maravilloso. Y saben, necesitaríamos tomar decisiones drásticas. Morando en las alturas con Jesús, la posición del creyente importa mucho. ¿Saben? Cuando estamos lejos de Jesús, es fácil descender y la conciencia se adormece. ¿Recuerdan? Tampoco lo vamos a leer. En Mateo 25:5, cuando aquellas vírgenes fueron a buscar al esposo, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué fácil. La tentación nos lleva a dormirnos. Qué figura más preciosa la que veo en Zaqueo, en Lucas 19. Zaqueo tuvo que ascender. ¿Saben por qué ascendió al árbol Zaqueo? Porque en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Zaqueo se dio cuenta que él estaba muerto y que él necesitaba un encuentro con Cristo. Allí ascendió al árbol. Desde allí lo podía ver. La orden de Jesús. Zaqueo. Cuando Zaqueo oye su nombre, Zaqueo desciende. ¿Saben por qué? Porque en las alturas somos transformados a su imagen. Este pasaje me gustaría leerlo, aunque tengo poco tiempo. Éxodo 34, 27 al 30. Usted y yo deberíamos de estar más tiempo en las alturas. Qué linda la vida de Moisés. Éxodo 34, versículo 27 al 30. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con él, con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ah, mis queridos, qué cosa más preciosa tener ese tiempo para estar en la presencia del Señor. Nos pasamos quejando del COVID, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Yo me paso quejando de una alergia que me vino hace más de un mes, y empecé a analizar mi vida. Digo, ay, pero Señor, qué bendición. Puedo dormir pocas horas de noche, hasta las 3, no todos los días, hasta las 3. Hay días que me despierto a las 3, otros días a las 4, otros días a las 5, y cuando me despierto salto de la cama y me vengo acá al comedor para leer, orar, tener mi tiempo. Y ¿saben? Digo, Señor, pero qué maravilla, gracias. No, nunca le di gracias por la alergia que tengo. Pero sí le digo, Señor, acá estoy. Porque ¿saben? Cuando me sentía bien, y más ahora en invierno, ay, saco la mano, ay, qué frío que hace, me tapo con cabeza y sigo durmiendo. Y cuando me doy cuenta, ya es tarde.
¡Ay, qué horrible! Hay que salir apurado. No da tiempo para leer, no da tiempo para orar, no da tiempo para nada. Y qué lindo. ¿Saben? No puedo decir con propiedad que esta pandemia la envió Dios, pero que la permitió, la permitió. ¿Por qué la permitió? Para que el mundo se detuviera. El mundo estaba en muchas ilusiones de grandes cosas y se olvidaron que hay un Dios que les está esperando. Queridos, cuando uno está en esas alturas, no quisiera descender. ¿Recuerdan allí no lo vamos a leer en Lucas 9, 28 al 35, cuando Pedro y los otros discípulos que eligió Jesús y apareció, Señores, mejor que nos quedemos acá? Sí, pero no, hay que descender. En el valle se precisa, pero qué lindo es poder estar en esas alturas. ¿Saben por qué es lindo estar en las alturas? Porque los dardos del maligno no pueden llegar a tantas alturas. Le voy a pedir a mi hermano Isaías 57, 15. Tengo y Hebreos 3, 19. No, Habacuc creo que es 3, 19 y Salmo 93, 4. Pero vamos a leer solamente Isaías 57, 15, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Amén. ¿Saben qué cosa más preciosa? Dios está en las alturas sublimes. Sin embargo, no tuvo ningún impedimento a bajar a este mundo para tomar un cuerpo humano. ¡Qué humillación para mi Salvador! Pero Él lo hizo para poderme dar salvación y vida eterna. Recuerden, hermanos, en las alturas se ganan las mejores victorias. Primera de Reyes 18, 41 al 46. Los dardos del enemigo no llegan tan alto. ¿Por qué? Porque segunda de Corintios 4, 4 dice que Satanás es el Dios de este mundo. Él no puede tener acceso a demasiadas alturas. ¿Cómo se puede vencer la tentación? Y aquí vamos a ver si podemos terminar. El primer punto es orando. ¿Quieren ir conmigo mientras Oscar busca Marcos 14, 38? Yo voy a buscar Mateo 6, 13. Así leemos unos versículos, los demás se los voy a dar para que los anoten. Mateo capítulo 6, versículo 13. Jesús en la oración modelo nos enseñó algo. Nuestra oración debería ser: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, cuando usted está frente a una tentación, ¿qué es lo que hace? Como les dije, abrimos la boca y nos quedamos mirando. Me encanta el José del Antiguo Testamento. Cuando él vio la tentación, y qué grande que era la tentación. ¿Saben qué figura sería la esposa de Potifar? Sería la mujer más bonita que habría en ese tiempo. Pero José no se quedó, bueno, acá yo no puedo hacer. No, sí, puedo hacer algo. Recuerdo lo que la palabra de Dios me dice: huid de la tentación. Y José huyó.
y fue el hombre más usado por Dios. ¿Qué dice Marcos 14:38? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias. Acá el Señor, recuerden Mateo, en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. Acá estamos, me siento fuerte, pero cuando el tentador empieza a atacar, que Dios nos libre. Amén. Lucas 22:40 para los que toman nota y segunda de Pedro 2:9. Bueno, queridos, este era el primer punto. La oración, cómo vencer la tentación es el primer punto, orando. El segundo punto, siguiendo los métodos que nuestro Salvador siguió. ¿Cuál fue los métodos que siguió nuestro Salvador cuando estuvo siendo tentado por Satanás? Escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito que yo? Sí, ¿tiene la Biblia, hermano? Sí, la tengo. ¿Y qué dice? Y no sé. Y yo a veces la abro. Escrito está. ¿Saben? El Señor Jesucristo no precisaba tener la Biblia en la mano, porque lo que estaba escrito en este libro salió de sus labios. Él lo escribió. Perdón, Él lo dijo y los escritores lo escribieron. Escrito está. Y la lectura bíblica tiene que ser tu principal alimento espiritual cada día, junto con la oración. Dios les bendiga, mis hermanos. Disculpen, se me fue el tiempo. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Voy a pedir a Emilio si puede adelantarse un poquito y orar, dando término a la reunión. Oremos. Bendito Padre, amado Dios, te damos gracias. Una vez más podemos estar reunidos en tu nombre, Señor. Y gracias por tu palabra, Padre, que hemos recibido en esta tarde. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla, pero sobre todo a ponerla en práctica, a obedecerla. Amén, Padre. Como decía nuestro pastor, y que tú sigas transformando nuestras vidas. Amén. Oramos aún por salvación de almas. Sí, Padre, amén. Y nosotros que ya te hemos conocido, Señor, que podamos estar firmes en tus caminos, porque como dice la palabra, el que quiera estar firme, el que piense que está firme, cuidado que no caiga. Que estemos atentos a las artimañas del enemigo, Señor, y a saber que como cristianos también vamos a pasar dificultades, vamos a ser tentados, porque si Jesús mismo fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Sí, Padre, bendito. Ayúdanos a estar unidos como cuerpo de Cristo. Amén. Guíanos en todas las cosas, Señor, y que podamos regresar bien a nuestros hogares. Sí, Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos. El viernes, oración a las 16 horas. Y el próximo domingo, a las 17 horas, el culto para toda la familia. Pero aquellos hermanos que quieran orar antes de la reunión, 4:30 nos reunimos para orar. Dios les bendiga, una buena semana.